Bueno, buenas tardes a todos. He quitado la mascarilla. Bueno, pues para los que no me conozcáis, soy José Cala, el presidente del grupo de trabajo del carburante de Cooperativas Agroalimentarias de España. Me dicen que, bueno, que hay mucha asistencia, lo cual me alegra sobremanera porque los temas que vamos a ver hoy son temas de mucha importancia en estos momentos y bueno, vamos a inaugurar por tanto el tercer foro técnico de carburante patrocinado por la Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias de España. Bien, como he dicho antes, el objetivo de este foro es profundizar un poco o bastante en el tema de la fiscalidad que afecta a los carburantes. Y para abordar con éxito estos temas, pues contamos con una ponente de prestigio, como es Natalia Hidalgo, ¿vale? Bien, Natalia Hidalgo, ahora os cuento un poquito más quién es, pero bueno, ella va a hacer una exposición de todos los temas que en estos momentos pues están siendo de interés, desgraciadamente de interés, porque son objetos de inspección, objetos de revisión, objetos de sanciones, y lo que pretendemos, por supuesto, que se vayan se vayan corrigiendo las deficiencias que haya y se vayan haciendo las cosas bien. Bien, Natalia Hidalgo Sebastián, una abogada burgalesa afincada en Barcelona, directora del despacho NH Asesores de asesoramiento jurídico especializado en impuestos especiales y derecho aduanero. Tiene más de 15 años de experiencia profesional en los sectores de hidrocarburos, bebidas, alcohol, electricidad, tabaco y carbón. En el sector de hidrocarburos, bueno, pues cuenta con clientes muy representativos de todos los eslabones de la cadena que participan en este sector: traders, operadores al por mayor de productos petrolíferos, distribuidores al por menor, titulares de depósitos fiscales, almacenes fiscales, estaciones de servicio, bueno, de todo, ¿no? Y bueno, pues, lidera y dirige un despacho de asesoramiento con un enfoque de trabajo detallista y cercano, que lo que pretende es acercar la complejidad del mundo de los impuestos a los clientes de una manera pues sencilla, ¿vale? Bueno, pues nada, yo sin más dejo que Jesús Gustrán, el responsable técnico del sector, os va a hacer una puntualización, os va a comentar un tema de procedimiento y pasamos ya a la exposición de Natalia. Muy bien, Pepe, muchas gracias. Como bien dice nuestro presidente, bueno, bienvenidos a todos. Agradezco de veras la nutrida asistencia. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, nosotros lo consideramos excelente en tanto en cuanto pues, se ha dado cumplimiento a lo encomendado por el Grupo de Trabajo de Carburantes y a la organización de este webinar. Se ha dado cumplimiento a contar con una ponente excepcional desde mi humilde punto de vista, como es Natalia Hidalgo, y se está dando cumplimiento para satisfacer todas las cuestiones que se han ido evacuando. Se ha elaborado una nota técnica que se ha vehiculado a Natalia y va de manera muy amena, de manera muy didáctica y de manera muy directa y sencilla, va a dar respuesta a todas y cada una de las inquietudes que tenemos en el grupo de trabajo de carburantes. No obstante, eso nos obedece para posteriormente elaborar, bueno, pues un resumen ejecutivo, un pequeño epítome de lo abordado en el webinar de hoy día. Dicho lo cual, y ya para dar paso a quien realmente deseamos escuchar, que es a Natalia Hidalgo, comentaros que todos aquellos que a lo largo de la exposición de Natalia le vaya surgiendo alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta, en el apartado que tenéis delante de vuestra pantalla de preguntas y respuestas, podéis ir anotándolas y yo iré tomando anotación de todas y cada una. Y sin más, Natalia, al albero.
Pues a lo dicho, antes de nada, muchísimas gracias Jesús y muchísimas gracias Pepe por haber contado conmigo y con nuestro despacho para poder participar con vosotros en estas interesantísimas charlas y jornadas que hacéis para intentar acercar las respuestas jurídicas y la situación jurídica que tenemos en el sector del almacenamiento y distribución de productos petrolíferos a toda la familia de cooperativas agroalimentarias de España y a todos los socios integrantes de ella que sufren a la vez que disfrutan del poder gestionar gasóleo y especialmente gasóleo B en vuestras instalaciones. Pues bien, como os decía Jesús, el plan de la charla de hoy, y dado que nos habéis pasado, Jesús ya nos ha hecho un informe ejecutivo resumen respecto a los titulares y las consultas más generales que le habéis ido pasando alrededor de vuestras inquietudes respecto a las problemáticas actuales que tenemos en el sector de la distribución al por menor de productos petrolíferos que hacéis, voy a centrarme en hacer un repaso de todas esas dudas, ¿vale? Y ir contestando a todas ellas, ampliando la información alrededor de los temas que se han suscitado. Al final, como os ha dicho Jesús, si habéis planteado más dudas, las seguiremos contestando, o si no, os podré hacer partícipe de alguna de las cuestiones también más candentes del sector y que seguramente tengáis encima de la mesa y que os puedan estar preocupando. Pues bien, dentro de las dudas que nos transmitió Jesús, la primera se centraba en las cooperativas o los socios que tuvieseis esa condición de especialmente protegida. Es decir, ¿qué pasaba con los beneficios fiscales y todos los beneficios de todo tipo que tienen estas cooperativas que tienen esta cualificación tan especial si cruzaban el límite de ventas a terceros no socios por encima del 50%? La respuesta es que ponéis en riesgo total y real la condición de especialmente protegida. Y no es una normativa nueva, no es una normativa reciente, es una normativa, ¿vale? Y es una obligación o es una limitación que entró en vigor a partir del 1 de enero del año 2011, ¿vale? Fue la disposición final 42ª de la Ley 2/2011, concretamente, ¿vale? De economía sostenible, la que hizo una modificación en el artículo que hasta ese momento de esa limitación del 50% de las ventas de vuestra actividad a socios, a terceros no socios, perdón, dejaba exento el suministro, los suministros de gasóleo. Pues esto se limitó con fecha de entrada en vigor a partir del 1 de enero del año 2011, y desde esa fecha todas las cooperativas que tengan esa especial cualificación, si están vendiendo por encima del 50% a terceros no socios, están poniendo en riesgo la cualificación y todos los beneficios que arrastra esta especialísima autorización. Por lo tanto, a día de hoy, y desde el año 2011 concretamente, ninguna duda al respecto de esto. Nosotros la verdad es que tampoco hemos visto muchas inspecciones alrededor de poner en tela de juicio o cuestionar la autorización de especialmente protegidas, ahondando en la actividad de suministro de productos petrolíferos. Pero la realidad es que desde hace varios años la actividad de distribución de productos petrolíferos al por mayor desde cooperativas está creciendo mucho y os estáis convirtiendo en un nuevo jugador, un nuevo player dentro de la actividad de distribución de productos petrolíferos, que está empezando a estar bajo la lupa y el control de todas las administraciones vinculadas a la distribución de productos petrolíferos. Por lo tanto, acabará llegando probablemente a través de alguna de estas administraciones, la principal, la agencia tributaria, que determinadas cooperativas y determinadas instituciones como la vuestra están superando unos límites curiosos de venta de productos petrolíferos que pueden hacer a las administraciones de control de esta cualificación suscitarles la inquietud de revisaros el cumplimiento de los requisitos. Por lo tanto, mucho cuidado con este dato. El segundo grupo de preguntas que nos habéis transmitido se centraban en el gasóleo bonificado. Y el gasóleo bonificado, dentro de una cooperativa y de vuestras instalaciones, tal y como nos ha transmitido, nos ha contado bien Pepe, la práctica mayoría de vuestras instalaciones sois titulares de CAES HZ, de detallistas de hidrocarburos. Por lo que nos contó Pepe, no sois tantos los que tenéis CAES HF o HT de almacenes fiscales de hidrocarburos. Por lo tanto, me voy a centrar en las respuestas a las preguntas que nos habéis hecho respecto del gasóleo bonificado a los titulares de los CAES HZ. Si en algún momento me lo ponéis luego en preguntas, alguien es titular de un CAE de almacén fiscal, como os digo, un CAE HF o HT, y tiene alguna duda respecto a esto, me decís y lo detallo específicamente respecto a los almacenes fiscales. Pero ahora nos vamos a centrar en lo que parece que es el grueso de vuestras autorizaciones, que es ser titulares de CAES HZ. Pues bien, me preguntaban primeramente sobre el formato correcto de los libros de contabilidad de existencias. Antes de hablaros del formato correcto de los libros de contabilidad, os voy a hablar
respecto a la nueva contabilidad de existencias y si estáis obligados, dado que Jesús nos envió hace muy pocos días un requerimiento muy curioso de una de vuestras oficinas gestoras de control en la cual hacía una pregunta a uno de los socios respecto a por qué no estaba cumpliendo con el silicie. ¿Verdad, Jesús? No recuerdo ahora qué oficina gestora era, yo creo que era Cuenca, ¿puede ser? Castilla-La Mancha era, Era creo que era, sí. o no sé si era Albacete. Albacete probablemente, sí, era una oficina gestora de Castilla-La Mancha. Deciros antes de hablaros de los formatos de los libros de contabilidad de existencias que como titulares de un KHZ estáis obligados a llevar una contabilidad de existencias, pero no sois sujetos obligados a silicie. Por lo tanto, solo seréis sujetos obligados a silicie si optáis de forma voluntaria a serlo. ¿Vale? Por lo tanto, de forma generalizada, de forma estándar, por entrada en vigor de la normativa del silicie, vosotros seréis uno de los instalaciones, uno de los titulares de CAES que no erais sujetos obligados de silicie. Por la experiencia que tenemos en el sector, os podemos decir que no conocemos absolutamente a ningún titular de un KHZ que haya optado por subir la contabilidad de existencias a través del silicie. Por lo tanto, si cualquiera de vuestras oficinas gestoras os requiere diciendo que estáis incumpliendo desde el 1 de enero la obligación de llevar la contabilidad de existencias a través del silicie, la respuesta es que os están mandando un requerimiento erróneo, porque no sois sujetos obligados, a no ser que alguno haya optado a hacerlo de forma voluntaria. Pero eso sí, somos sujetos obligados a la llevanza de la contabilidad de existencias. En nuestra contabilidad de existencias tampoco tenemos, que es otra falacia o un comentario que suele haber por el sector, pero que no es correcto, la contabilidad de existencias que lleváis no tenéis obligación de subirla a la página web de la agencia tributaria, tenéis obligación de llevarla y mantenerla siempre a disposición de vuestros servicios de intervención cuando quieran disponer de ella. Pero si no queréis subirla trimestralmente, como la subís habitualmente, a la sede virtual de la agencia tributaria, que sepáis que no hay obligación jurídica de subirla. Por lo tanto, partiendo de la premisa de estos dos titulares que hemos visto y por las consultas que nos hacen también clientes del despacho, son dudas bastante genéricas respecto a los KSHZ, la obligación de subirlo en el formato TXT a la agencia tributaria y la obligación de llevarlo obligatoriamente, valga la redundancia, con silicie. Respecto al formato que tenemos que llevar, los libros de contabilidad de existencias de un KHZ son extremadamente sencillos. ¿Por qué? Pues porque el artículo 106 del Reglamento de los Impuestos Especiales, que es quien regula exactamente la gestión de los detallistas de hidrocarburos, nos dice que simplemente tenemos que llevar un control de entrada de producto, que ya sabéis que la entrada de producto en un KHZ única y exclusivamente se puede hacer con un documento de circulación, un MCS, con la numeración de su correspondiente ARC, y luego tenemos que tener una columna de salidas y complementarlo con una columna de saldo total. Pero estos serían nuestros controles específicos, únicos y obligatorios de llevanza de contabilidad en un KHZ. ¿Qué pasa? Que estos libros de contabilidad, ¿por qué son tan simples según la normativa del reglamento de los impuestos especiales? Porque el reglamento de los impuestos especiales me obliga a complementar la información de los libros de contabilidad de existencias, como os digo, una entrada y un control de salidas, me lo obliga a complementar con los ficheros de control de los pagos que se han hecho de ese gasóleo bonificado a través de o tarjetas de gasóleo bonificado o cheques de gasóleo bonificado. En esos controles, a través del medio de pago específico, ya tendré toda la información detallada de quién es el titular de la tarjeta, cuál es la referencia de la tarjeta, en qué momento se ha hecho el pago y se supone que podré vincularlos con mi libro de contabilidad de existencias. La realidad práctica de este sector ha hecho que el libro mínimo recomendable para llevar en un libro de contabilidad de existencias de un KHZ sea incluir mucha de esa información que me podría dar el responsable del medio de pago que yo utilizo en mi establecimiento en mi libro de contabilidad de existencias. Por lo tanto, la referencia al destinatario, la referencia al tipo del medio de pago, incluso la referencia de la tarjeta o el cheque de gasóleo bonificado podría ser un buen complemento a esas 4 columnas crípticas que nos obliga el reglamento de los impuestos especiales. Por lo tanto, como os digo, un buen consejo es, sabiendo que el reglamento de los impuestos especiales y vuestro interventor os puede pedir ese libro tan mínimo en información, os puede pedir que lo complementéis con los ficheros bancarios o de tarjetas de gasóleo bonificado con los que hacéis el pago de estos productos desde vuestros establecimientos, conviene que hagáis un libro un poco más completo en el que se aúnen estas dos informaciones. Lo que sí tenemos que tener en cuenta también es que los volúmenes, las cantidades de los libros de contabilidad de existencias de cualquier libro de contabilidad de existencias del ámbito objetivo de establecimientos dentro del ámbito objetivo del impuesto especial de hidrocarburos, las cantidades se llevan a 15 grados.
no se llevan a temperatura ambiente. Esta también es una duda muy generalizada en vuestro sector. Todas las cantidades hay que referenciarlas a 15 grados. Si no tengo las cantidades a 15 grados, en el documento de circulación de entrada las voy a tener, porque siendo gasóleo B, es obligatorio que en el documento, en el MCS, aparezcan referenciadas en los dos volúmenes, temperatura ambiente y 15 grados. ¿Vale? Si no tenéis, donde podéis tener problemas es para referenciar las cantidades de entregas de productos a 15 grados. Aquí, o bien os podrá ayudar la página web de la Agencia Tributaria a través de su conversor de litros a volúmenes de 15 grados, o estoy segura de que los programas de gestión que utilizáis, ¿vale?, para la gestión de vuestros establecimientos y para la gestión de vuestros CAES HZ, ya os incluyen la opción de poder traducir todas las entregas a temperatura ambiente a su correspondiente cantidad en 15 grados. Recordad que para traducir una cantidad a temperatura ambiente a 15 grados en el mundo de los hidrocarburos solamente tenemos que tener dos informaciones, dos factores. Uno, la temperatura, y otro, la densidad del producto. Por lo tanto, la referencia de cantidad en los libros de contabilidad de existencias única y exclusivamente a 15 grados. Tenéis que saber que si queréis llevar el libro de contabilidad de existencias con las dos referencias, una cantidad a temperatura ambiente y una cantidad a 15 grados, os podéis llevar el disgusto de las diferencias de volúmenes que se me generan entre la columna de 15 grados y temperatura ambiente. Y eso os puede generar también la inquietud de qué debo hacer en el momento que tengo que hacer una regularización de existencias o que viene el interventor a mi establecimiento a verificar si tengo mermas susceptibles de ser legalizadas. Pues bien, con esto introduzco otra de las preguntas que teníamos respecto al gasóleo bonificado, que era las regularizaciones trimestrales. ¿Son obligatorias las regularizaciones trimestrales? La respuesta es sí, desde siempre. Esta obligación está en el principio de la entrada en vigor del Reglamento de los Impuestos Especiales en el año 1995, pese a que mucha gente considere que esto es algo nuevo. Trimestralmente, y lo establece el artículo 51 del reglamento, si alguno tenéis inquietud en mirarlo, es obligatorio que todos reviséis, hagáis una regularización para comprobar que vuestras existencias físicas se corresponden con las existencias contables que tenéis. Una vez que hemos hecho una revisión, si las cantidades contables difieren de las cantidades físicas, estamos obligados a hacer una regularización en más o en menos. Si no tengo diferencias o no las quiero tener, vamos a decirlo porque como no tenemos a la agencia tributaria aquí podemos hablar así, estaré obligado igualmente a hacer un asiento trimestral de contabilidad de existencias, que nosotros os aconsejamos que sea el último asiento del trimestre, poniendo que la regularización de existencias es 0. ¿Por qué? Porque la ley me exige que yo haga ese recuento de existencias y la única manera de probar que lo he hecho es imputándolo en mi libro de contabilidad de existencias. Tenéis que saber que las sanciones vinculadas a no hacer una regularización de existencias no quiere decir hacer una regularización de existencias en positivo o en negativo y tener que liquidar las diferencias. No, no hacer una regularización de existencias, aunque sea 0, lleva vinculada una sanción de 600 euros por litro. Por lo tanto, tendríamos una sanción si nos revisasen los 4 años de prescripción fiscal que tenemos atrás y no hemos hecho estos asientos de regularización, tendríamos una sanción muy, muy interesante, imposible de recurrir, porque el artículo 51 de la Ley de Impuestos, del Reglamento de los Impuestos Especiales, es muy claro al respecto. Vinculado con esto, como os decía, es si la obligación de llevanza de los libros de contabilidad de existencias y de entrega subida a la agencia tributaria, si lo seguís subiendo, o de llevarlos controlados para cuando vuestro interventor lo pida, es a 15 grados, ¿cómo tenemos que hacer esos asientos de regularización? ¿Cómo tenemos que calcular las mermas que tenemos en nuestro establecimiento si las cantidades que tenemos en el depósito físico las tenemos a temperatura ambiente? Pues bien, tenéis que saber que, y este es el protocolo que utilizan los servicios de intervención cuando hacen regularizaciones de existencias, lo que tenéis que cotejar es el saldo de existencias que tenéis en el libro de contabilidad de existencias a 15 grados, lo tengo que cotejar con las existencias físicas que tengo en mi depósito traducidas a 15 grados. Eso es lo que os van a hacer los interventores cuando vayan a vuestros establecimientos. Os van a pedir el saldo de existencias del libro ese día que van y a la vez lo que van a sacar es una medición vía sonda o varilla, lo que tengáis, de las existencias reales que tenéis en el depósito, van a mirar cuál es la temperatura del día, le van a aplicar la densidad media del producto y van a hacer la conversión. Todo lo que supere o por arriba o por abajo las mermas permitidas, que ya sabéis que en el almacenamiento de hidrocarburos son muy pequeñas, 0,035% de las existencias medias trimestrales, deberá ser liquidado.
Por lo tanto, tenéis que saber que la ley me permite tener unas mermas permitidas, ¿vale? Pero son unas cantidades muy pequeñas, ¿vale? Estoy segura de que la mayoría de los programas de gestión que utilizáis os ayudan a calcular esas mermas, ese 0,035% de las existencias medias trimestrales. Un buen recurso es hacer el asiento de regularización de existencias poniendo alguna cantidad, en menos o en más, ¿vale? Poniéndolo siempre por debajo de las mermas permitidas. Esto os hará que no tengáis que pagar. En cambio, si yo cuando voy a hacer una regularización de existencias la diferencia supera esas mermas permitidas, tenéis que saber que por ley estáis obligados a hacer un asiento de regularización imputando en más o en menos lo que supere todas esas mermas permitidas y tendréis la obligación de hacer una liquidación del impuesto especial de hidrocarburos y pagarlo a vuestra oficina gestora. Como sois titulares de CaixaHZ y no sois sujetos pasivos del impuesto especial de hidrocarburos y por lo tanto no podéis presentar el modelo 581, que es la autoliquidación del impuesto especial de hidrocarburos, en el caso de que alguien quiera hacer unas mermas y quiera liquidarlas, tiene que comunicarle a la oficina gestora cuando ha encontrado las mermas, cuál ha sido el cálculo, para que la oficina gestora te emita la carta de pago correspondiente a los litros que vas a liquidar. Que sepáis que si vosotros sois los que encontráis unas mermas liquidables, ¿vale? La liquidación, el tipo tributario a pagar por esas mermas será el del gasóleo B. En cambio, si las mermas os las encuentra la intervención cuando va a visitaros, el tipo tributario que os va a aplicar es el del gasóleo A y además os sancionará y la sanción tiene la misma cuantificación que la liquidación que hagáis. Por lo tanto, respecto al segundo grupo de preguntas de gasóleo bonificado, recordaros eso, titulares, no sois sujetos obligados per se a silicie, solamente lo será quien opte por ella. Por ello, los libros de contabilidad de existencias tienen un formato extremadamente básico, con una anotación de las entradas y salidas y el contador que vamos generando desde el principio de vigencia del CaixaHZ. Los stock y los movimientos de productos solo se deben contabilizar a 15 grados, ¿vale? Y es obligado hacer trimestralmente, como mínimo, porque trimestralmente es el periodo mínimo en el que hay que hacer el asiento de regularización de existencias, porque regularizaciones de existencias se pueden hacer tantas veces como tú desees, porque puede haber muchas incidencias en un establecimiento que genere que haya que hacer una regularización de existencias. Pero como mínimo, obligatorio, y es lo único que os puede exigir la normativa, es que lo hagáis trimestralmente. Y dentro de ese cálculo de mermas tenéis que saber que hay unas mermas que están permitidas y todo lo que superen esas mermas permitidas son susceptibles de regularización. Que sepáis que las mermas permitidas por debajo, las pérdidas, son 0,035% de las existencias medias trimestrales y cuando tengo mermas en exceso, las mermas en exceso que me permite la norma no liquidar es el 1% del saldo que tengo el día que hago la regularización de las mermas. Jesús, ¿me decías algo? Como lo vamos a hacer participativo Sí, por favor. Y así vamos... Así te hidratas también. Sí, preguntadme por favor lo que queráis. Vamos a ver, la cooperativa me aclaraban que era, o la delegación era la de Ciudad Real, eso para que quedara constancia. Luego, por otra parte, lo acabas de contestar. Preguntaba un formando, un participante, que ellos hacían las regularizaciones mensuales. Bueno, pues ya lo has dicho que no hay ningún problema. No hay ningún problema. El mínimo tiene que ser trimestral. Mínimo trimestral. El mensual es una decisión particular de la cooperativa. Luego hacía una pregunta con respecto al 50%. ¿Es respecto a qué? ¿Respecto a las ventas de carburantes o respecto a... Os leo lo que dice la norma, que dice por cada tipo de actividad. Las cooperativas agrarias podrán desarrollar operaciones con terceros no socios hasta un límite máximo del 50% del total de las realizadas con los socios para cada tipo de actividad desarrollada por aquellos. Por lo tanto, es para cada tipo de actividad. La distribución de productos petrolíferos es una actividad. No podéis superar con terceros el 50% de lo que vendéis a socios. Bueno, yo creo que ahí se puede generar una discrepancia interpretativa, porque en otras ocasiones se consideraba que era con respecto al 50% del volumen total de lo que facturaba la cooperativa. Yo os transcribo, ya te lo pasaré, es la disposición final 42ª, ¿vale? De la ley 2/2000
2011 de 4 de marzo de Economía Sostenible. Y como os digo, os lo repito, las cooperativas agrarias podrán desarrollar operaciones con terceros no socios hasta un límite máximo del 50% del total de las realizadas con los socios para cada tipo de actividad desarrollada por aquellos. ¿Y qué se considera cada tipo de actividad? Bueno, al hilo también de este tema, los socios colaboradores se consideran socios y no terceros. Yo esto ya ahí deberíamos... O sea, dependerá también de la legislación en cada comunidad autónoma. Y también la conversión de litros de 15 grados existe en la agencia tributaria. Sí, sí. Todo, que sepáis que todas las obligaciones... A ver, la agencia tributaria no te obliga a comprar un programa de gestión para gestionar tu establecimiento. La agencia tributaria, los programas de gestión, la realidad es que la actividad de distribución de productos petrolíferos y sobre todo a determinados niveles hace que sea absolutamente imprescindible tener un programa de gestión porque si no se te va de las manos, es imposible controlarlo. Pero la agencia tributaria no te obliga a que te gastes tu dinero en un programa de gestión y todo se puede hacer a través de la agencia tributaria. El cumplimiento del SILICIE, del SIANE, la conversión, todo se puede hacer. A través de la página de la agencia tributaria, yo te pasaré, Jesús, el link, ¿vale? Para que se lo vehicules a los socios. Hay un conversor de volúmenes de hidrocarburos. Entonces ahí es un conversor muy sencillo que lo que tiene ese conversor es la fórmula ISO que tiene detrás esta modificación, que esa fórmula es la que tienen volcados vuestros programas de gestión. Entonces sí, a través de la página de la agencia tributaria, entre otras cosas, se puede hacer la conversión a 15 grados. Natalia, un par de cosas. Sí. ¿Vale? Un par de cuestiones. Mira, nos decía un colega tuyo que en el caso de diferencias en más gasóleo en el tanque que la contabilidad, efectivamente el límite exento es el 1% de las existencias contables. Sí. Y en ese caso la liquidación, si es voluntaria, sería del tipo del gasóleo bonificado. Pero que en el caso contrario sea diferencias en menos, que ya establece también el reglamento de impuestos especiales, que es motivo de inspección y sanción, ¿no? En este caso, pues el límite es eso, el 0,035% de las existencias medias de periodo, como bien has dicho, y en ese caso la regularización voluntaria sería de la diferencia entre el tipo del gasóleo A o tipo general y el gasóleo bonificado. Claro. Es así, claro. Entonces. Claro, es que siempre, a ver, nos hacen, yo cuando os digo que os aplican el tipo del gasóleo A, es teniendo en cuenta que habéis pagado el del Vale, el del B no aplica la diferencia. Vale, y después, otra cuestión. No, espera un momento, Pepe. Sí, no estamos hablando de lo mismo. Por cierto, os voy a mandar es que mientras estábamos hablando, os voy a mandar al chat de panelistas y participantes el link de la conversión a 15 grados, ¿vale? Vale, sí. Vale, si me encuentran una diferencia, unas mermas positivas a liquidar o negativas a liquidar de cantidades, no me aplican la diferencia del tipo tributario, me aplican el tipo tributario del gasóleo A completo. ¿Por qué? Porque es producto nuevo. Cuando me aplican la diferencia entre el tipo del gasóleo A y el gasóleo B es cuando he perdido la bonificación fiscal por algo. Es decir, si la agencia tributaria encuentra que los destinatarios a los que habéis suministrado gasóleo bonificado no son destinatarios autorizados para consumir gasóleo bonificado, no te va a liquidar el tipo pleno del gasóleo A, te va a liquidar la diferencia. Pero en el caso de mermas no, porque las mermas extras son producto nuevo que se ha generado. La agencia tributaria quiere cobrar el 100% del tipo tributario que le corresponda. Si te lo autoliquidas tú, le pagas el tipo tributario al gasóleo B. Si te lo encuentran ellos, pagas el tipo tributario al gasóleo A al completo. Pero en el caso, en el caso de merma estamos hablando de que haya menos en el depósito que en la contabilidad. Efectivamente, también os digo que en el caso de que tengáis mermas en negativo, tenéis un problema. Es decir, en este sector debéis tener mermas en positivo. Claro. Cuando hay mermas en negativo... Es malo, vale. Pero que son las normas en negativo las que se liquidan al tipo del gasóleo A. Todas. Ah, todas. Todas. En este sector es igual de malo para la agencia tributaria tener de menos que tener de más. O sea, en todos los casos, el tipo que te aplicarían en la liquidación o que tú pagarías voluntariamente
es el del gasóleo a tipo general. Si lo pagas, si tú te declaras, si eres tú el que hace la declaración, siempre el tipo tributario del producto, gasóleo B. Si es la agencia tributaria la que te encuentra y te hace la regularización, pagas el tipo tributario máximo, siempre. Vale. Y además, si te lo encuentra la agencia tributaria, esto es susceptible de sanción. Correcto, vale. Y después, en el tema que comentaste antes de la regularización de existencia en cuanto a la diferencia entre las existencias, claro, efectivamente los libros contables tienen entradas, ventas y existencias a temperatura y a 15 grados, y muchas veces pues choca un poco en las cooperativas, yo que las visito, pues claro, esa diferencia que dice, bueno, es que en la existencia de temperatura tengo 800 litros más que a 15 grados, o menos, que regularizo, que es importante que quede claro que la regularización siempre es en los 15 grados. Absolutamente, siempre, siempre. Si queréis, luego hablamos al final del despiste que tiene la agencia tributaria, bueno, el fraude, vamos a llamarlo. Sí. Lo que ha generado la agencia tributaria con la llevanza de la contabilidad a 15 grados. Pero bueno, mientras no lo quieran cambiar, la situación es que para ellos la contabilidad a temperatura ambiente no existe, no tiene efectos jurídicos. Por lo tanto, si no os interesa y os va a generar perjuicios, no se la enseñéis. Vale, vale. Ok. Continuamos, pues. Y bueno, los programas contables normalmente lo que tienen efectivamente es o bien una sonda de medición automática de temperatura de los litros salientes, o bien la opción de que manualmente tú le metas una temperatura de referencia, que supuestamente es la temperatura a la que tú tienes el carburante, para que te haga la conversión a 15 grados. ¿Vale? Según, si somos puristas con la norma, la temperatura que tenemos que imputar para hacer la conversión de las entregas es la temperatura ambiente del día. Claro. Continuamos vale. Con la emisión de los iranes. Continuamos con el tercer grupo, que como se avanzaba ahora Jesús, es sobre la emisión de albaranes de circulación. ¿Vale? Aquí vamos nuevamente nos centramos en los CAEs HZ, CAEs de detallista de hidrocarburos, y aquí vamos a hablar de una de las problemáticas, una de las dudas que más se suscita con este tipo de CAEs, que es que tenemos implicados dos normativas, la normativa de impuestos especiales y la normativa de ADR, la normativa de mercancía de transporte de mercancías peligrosas. Pues bien, por las preguntas que me habéis hecho, veo que las dudas se centran en esto, porque la primera pregunta que había aquí es si estaba obligada la cooperativa a comprobar el tipo de envase en el que se va a transportar el carburante y comprobar si está homologado. Bueno, yo os cuento. El reglamento de los impuestos especiales, como detallista de hidrocarburos, os permite suministrar, ¿vale?, combustibles y carburantes, ¿vale?, a depósitos que estén homologados, ¿vale? Cuando estamos hablando de ya depósitos no homologados, es que no tenemos normativa que nos ampare, ¿vale? Y dentro de los depósitos homologados, ¿vale?, tenemos una limitación, ¿vale?, respecto al volumen que tienen que tener para que no tengamos que emitirles un documento de circulación. Y esta limitación es 200 litros. Por lo tanto, respecto a si estáis obligados a comprobar si los depósitos están homologados, la respuesta es sí. ¿Por qué? Pues porque vosotros sois responsables del suministro de carburante a cualquier tipo de instalación. En este caso, tenéis que ser responsables de que en vuestras estaciones de servicio solo paren vehículos, y tenéis que ser responsables, digo responsables por la responsabilidad jurídica, por si hay algún problema, a quién le van a sancionar y quién va a tener la responsabilidad jurídica. Deberíais ser los responsables de verificar que todos los bidones, ¿vale?, o depósitos con los que se acercan los socios o terceros a habituallarse a suministrarse de gasóleo B sean lo que llama la normativa bidones de reserva adecuados, es decir, que sean bidones adecuados y homologados para el transporte de productos petrolíferos. ¿Qué es lo que se suele hacer en vuestro sector? ¿O qué es lo que vemos que se hace de forma así como muy generalizada en las instalaciones que hemos visto? Es en estaciones de servicio desasistidas, ante la imposibilidad de poder estar controlando si esos bidones, esos depósitos son bidones de reserva adecuados, si están homologados, lo que se suele hacer es que ante cualquier suministro de productos petrolíferos se ponga una leyenda o ante la alta de un cliente dentro de... pues para, por ejemplo, darles nuestra tarjeta de gasóleo bonificado, le digamos que asume cualquier tipo de responsabilidad vinculada a la no idoneidad del depósito o del bidón
cómo es susceptible de ser un bidón en el que se pueda suministrar este tipo de carburante. Este tipo de coletillas lo que me permitirá es tener una opción civil en el caso de que yo tenga algún tipo de sanción vinculado a esto, que pueda repercutir esa sanción al cliente. Es decir, decirle de alguna manera en los documentos o de alta del cliente o de suministro de productos petrolíferos que será él en todo caso el responsable final de haber traído a nuestra instalación un bidón de reserva adecuados, como llama la normativa. Pero la realidad es que el primer responsable jurídico y directo vais a ser vosotros. Natalia, una puntualización sobre esto, disculpa que te interrumpa, ¿verdad? Nosotros hicimos una consulta a la Dirección General de Movilidad en este tema, en relación a este tema y a la emisión de la carta de deporte en las estaciones desatendidas, y la respuesta que nos dio por escrito incluso es que en una estación desatendida el socio o el agricultor está asumiendo la figura de expedidor y por tanto, según el ADR, es el responsable de llevar o utilizar envases homologados y de incluso autoexpedirse la carta de deporte. Eso me lo dieron, y vamos, es que lo tengo por escrito de la Dirección General de Movilidad. Si lo tienes por escrito, Pepe, me parece sensacional. Claro. Yo, jurídicamente, a nivel de impuestos especiales, ¿vale? Sí. El responsable del suministro y de la adecuación de los suministros es el titular del KHZ. Entre otras cosas porque nosotros como titulares de KHZ tenemos que verificar que el destinatario puede ser un consumidor habilitado para recibir ese producto. Vale. Y en el caso de CAEs de detallistas, no solo estamos hablando de que el destino del producto vaya a ser un uso bonificado, sino que el destino del producto vaya a estar dentro de esta tipología de bidones, ¿vale?, que me establece el reglamento de los impuestos especiales, no ninguna reglamentación técnica. Por eso te digo que me parece súper interesante que tengas esto por escrito, pero para mí... Claro. Esto confrontaría en una inspección de impuestos especiales, ¿vale?, no de industria, confrontaría muy directamente con la opinión jurídica a la luz y a la lectura del reglamento de los impuestos especiales. Claro, es que eso desde el punto de vista del transporte de mercancías peligrosas, la figura de expedidor. Otra cuestión efectivamente sería desde el punto de vista de impuestos. Yo te lo estoy diciendo desde la perspectiva de los impuestos especiales. Es decir, en los impuestos especiales vosotros, el KHZ lo que os está habilitando es a tener almacenado gasóleo bonificado, ¿vale?, sin ser los consumidores del mismo, sin darle el destino bonificado, porque la agencia tributaria lo que te transfiere a ti es la obligación de verificar que a quien le suministres ese carburante cumple con los requisitos para poder suministrárselo. Uno de esos requisitos es el suministro en bidones de reserva adecuados, en el caso que no sea dentro del depósito de un tractor. Y por lo tanto, si tú no verificas o estos bidones no son correctos, yo creo firmemente que la decisión tributaria sería que el responsable es el titular de la estación de servicio, sin ninguna duda, ¿vale? De ahí lo que os digo que vemos estas coletillas de disclaimer en la responsabilidad para que en todo caso puedas autoliquidar y puedas repercutir esa sanción a quien toque en cada caso. El segundo grupo de preguntas que me hacíais al respecto era qué tipo de documento está obligado a expedir el titular del KHZ, una carta de porte, independientemente de la cantidad que me ponéis aquí, o si es suficiente un albarán de circulación, las entregas superiores a 200 litros, qué características deben tener estos documentos de circulación. Pues bien, en este caso, el reglamento de los impuestos especiales es muy, muy claro, ¿vale? Primero, como os decía, debemos... si vamos a permitir que se vayan a habituallar los socios o terceros y que no sea directamente en sus tractores o vehículos que puedan utilizar este gasóleo bonificado, sino que vienen con bidones, tenemos que tener claro este primer requisito respecto a la ley de impuestos especiales, que no se depositen en formas de transporte atípicas que dice la norma. Por lo tanto, lo que os he dicho hasta ahora, tenemos que acreditar que los depósitos son bidones de reserva adecuados conforme a las normativas de transporte de mercancías peligrosas, ¿vale? Respecto a los volúmenes, que están muy vinculados con la tipología de documento, ¿vale? Si el suministro que realizamos es superior a 200 litros, ¿vale?, será obligatorio que emitamos un albarán de circulación. Los albaranes de circulación son una de las tipologías de documentos del mundo de los impuestos especiales que tienen unos requisitos formales específicos. Tenemos que, pueden ser en papel o telemáticos, si podemos emitirlo telemáticamente, podemos solicitar una dispensa de firma a la oficina gestora para que sean telemáticos. Ya os avanzo con esto que es muy raro que las oficinas gestoras os den dispensa de firma a los titulares de CAEs HZ, ¿vale? Tiene que tener vuestro NIF, todos los datos identificativos, el CAE
la cantidad y clase de productos, la fecha de expedición, el depósito, la identificación del depósito de entrega, y le tenemos que dar los litros, ¿vale? Como la ley de los impuestos especiales también me exige que en los documentos de circulación los productos estén a 15 grados, como yo no le voy a dar los volúmenes a 15 grados porque luego se lo voy a facturar a temperatura ambiente, lo que tendré que hacer en los albaranes de circulación, que es lo que se hace, es poner la cantidad a temperatura ambiente, pero dar las dos referencias o los dos datos con los que se puede calcular la conversión a 15 grados, que es la temperatura y la densidad. Con esto yo ya estaré cumpliendo con mi obligación de entregar la información a 15 grados. Pues bien, como os digo, si alguien viene a suministrarse por encima de 200 litros, obligatorio que vuestras máquinas expendedoras estén habilitadas para poder emitir albaranes de circulación. Los albaranes de circulación, como os digo, son estos documentos con un formato muy específico, ¿vale? Perdón, con unos datos. El formato puede ser el que queráis, pero siempre que incluya los datos mínimos que nos exige el artículo 23 del Reglamento de los Impuestos Especiales, y además tenemos que tener en cuenta que tienen que tener una numeración única y correlativa del año y cumplir el resto de los requisitos que tiene el Reglamento de los Impuestos Especiales para estos documentos de circulación. En cambio, si el suministro es de 200 litros o de menos, no tendré ninguna obligación extra a la que tengo ya ahora de emitirle un ticket o lo que quiera o lo que le estéis dando en los puntos de suministro de vuestros CAEs HZ. Por lo tanto, respecto a la normativa de impuestos especiales vinculada a los documentos de circulación que tengo que entregar, el límite de 200 litros es esencial. Por encima de 200 litros, vuestros servicios de intervención, que además esto es una cosa que miran ahora mucho, estarán esperando que hayáis emitido albaranes de circulación del mundo de los impuestos especiales, que no son albaranes normales. Esta cantidad de 200 litros la tenemos que conjugar con la otra normativa que os he dicho que nos está vinculando en este sector, que es la normativa de ADR. Pues bien, como bien sabréis, y para el que no lo sepa se lo decimos, si los suministros se realizan en estos bidones de reserva adecuados, se realizan hasta 240 litros, estaré exento de, en ese bidón, en ese carrillo, en ese lo que tengáis que se suministre el carburante, estaré exento de cumplir con las obligaciones del ADR. En cambio, si el suministro supera los 240 litros, sí que tendré que cumplir con las obligaciones de ADR. Por lo tanto, a esto además le voy a sumar otra duda que tenemos más abajo, que es la duda de la limitación efecto de la IP04 de los 75 litros. Dentro de vuestras instalaciones de suministro de productos petrolíferos, CAEs HZ, tendréis que jugar con tres cantidades. 75, que ya sabéis que es una cantidad que podemos sortear debido a esta interpretación amplia que se hace de la norma de vincular varios suministros, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta siempre la limitación de 200 a efectos de tener la obligación de emitir un documento de impuestos especiales y 240 para cumplir la normativa de ADR. Por lo tanto, estas son las tres cantidades importantes a la hora de tener en cuenta vuestras limitaciones. Que sepáis que la información que tenemos es que muchas de las intervenciones alrededor de los CAEs HZ ahora lo que están buscando, bueno, buscan errores en los libros, buscan que no hayáis hecho los pagos con tarjetas o cheques de gasóleo bonificado y ahora están buscando mucho las limitaciones de suministros por encima de 200 litros. Por lo tanto, ahí tenéis que tener mucho cuidado. Escucha, Natalia, una pregunta muy recurrente, ahora que estamos hablando de la expedición de albaranes y la emisión de los mismos. Claro, estamos hablando de cuando van, lo que hablamos pues en GRGs, en carritos, en llámale X, pero cuando tú estás haciendo un repostaje en un depósito de un tractor y este tractor excede de los 200 Lo estoy leyendo, además estoy viendo el nombre de algún conocido que me da mucho gusto leer por aquí entre vuestras preguntas, que lo estaba mirando. Estas limitaciones son para bidones de reserva adecuados, para formas de transporte atípicas. Dentro del depósito de un tractor puedes lo que te quepa, como si tiene un depósito de 1000 litros. Estamos hablando que esta limitación la establece, es decir, siempre que yo vaya a suministrar a un depósito de un vehículo, puedo suministrar todo lo que pueda, ¿vale? Dentro del suministro de productos petrolíferos en este país, dentro de depósitos de vehículos, no tiene limitación, como si me hacen un tractor con 10.000 litros de capacidad. Estamos hablando, esta limitación es única y exclusivamente cuando depositamos en bidones extras. Por lo tanto, esto lo tenéis que tener en cuenta. Vale, y la verificación del depósito que comentabas,
¿tiene que ser el depósito de transporte o también el depósito también dentro de las instalaciones que tengan, o bien en el almacén o bien en su casa? Bueno, quien haya hecho, es decir, vosotros, de lo que sois responsables es de el depósito que llega a mi estación de servicio, porque tú el suministro lo haces en la estación de servicio. Lo que tenga luego en su casa, eso será responsabilidad suya. Deberéis Como ser lo que tengan en el responsables. almacén. Deberéis ser responsables de los depósitos en un almacén, ¿vale? Si tenéis un almacén fiscal de hidrocarburos y le lleváis con el vehículo allí, entonces sí. Pero en la estación de servicio yo soy responsable de lo que me traigan allí, no de lo que luego tengan en sus establecimientos. Natalia, y otra cuestión, has dicho, por puntualizar, has dicho que en el albarán de circulación, que efectivamente siempre se reflejan las cantidades a temperatura, para que sea correcto debería de ir la temperatura y la densidad del producto, porque si no, ¿qué pasa? ¿Que podrían considerar que el albarán de circulación el documento no es válido? Efectivamente. Que sepáis que esto es una interpretación, además lo de entregar al cliente todos los datos para que se pueda hacer la conversión a 15 grados, esto fue una lucha por parte de las asociaciones de distribuidores de gasóleo cuando cambió la normativa y les obligaban que en las notas de entrega del carburante que se llevaban a las casas, la temperatura, la cantidad estuviese a 15 grados. Aquello lo que se puso encima de la mesa, que aquello iba a generar un problema, una revolución y un problema muy importante, porque claro, yo a 15 grados, 1000 litros a 15 grados son, me lo invento, 995. Entonces, si yo a un cliente le facturo 1000 litros, pero en el documento de entrega le pongo 995, me va a decir que le facturé 995. La dirección, el Departamento de Aduanas, perdón, en Madrid, lo que dijo es, ok, cumplan con la norma, den toda la información para que el tercero, el destinatario, se pueda hacer su propia conversión. Esa información es poniendo la temperatura y la densidad. Vale. Y otra cuestión importante, que igual ahora vas a comentar, pero por si acaso, que en las estaciones desatendida tenemos el problema de que, bueno, aquí en Andalucía tenemos instalaciones que les han permitido la emisión de albaranes por medios electrónicos con dispensa de firma. Qué bien, qué bien. Pues qué bien, porque lo vemos muy poco, porque son muy reacias las oficinas. Exactamente, es complicado, pero bueno, hemos conseguido que nos lo den. En algunas provincias son más complicadas, pero bueno. Pero en el caso de que eso no se dé, ese caso no se dé, pues claro, las estaciones desatendidas te dicen, bueno, pues tú le dices, pues no, yo emito los albaranes de circulación, porque los albaranes de circulación, pues todos sabemos que muchas veces se hacen a todo lo pasado, se hacen, pues no se hacen en el momento, y tal, y las desatendidas especialmente, claro, y te dicen, bueno, ¿y tú qué pasa? ¿Que emites el albarán de circulación un domingo por la mañana y personal aquí para emitir el albarán de circulación? Te pregunto, ¿tú podrías ser una respuesta? Pues el socio que sabe que va a venir cuando hay personal presente en la instalación a retirar más de 200 litros de gasóleo bonificado en envase o embalaje o en envase o embalaje, viene previamente, tiene la precaución de venir previamente a pedir el albarán de circulación porque lo tenemos ya aprobado en asamblea y si no, pues puede recibir una sanción. Puede ser una respuesta, ¿no? A ver, ¿O vosotros no? tenéis en cuenta de que todo lo que no os haya, si no tenéis al servicio de vigilancia aduanera ahí fotografiando lo que hacéis, ellos no saben si haya Claro. habido un bidón de reserva adecuado, si el albarán de circulación se ha dado antes, después. Lo que no tenéis que decir a la oficina gestora es, no, nosotros documentamos las cosas a posteriori, Claro. nosotros tal. Es decir, no esperéis ningún tipo de bondad ni ningún tipo de comprensión por parte de la administración diciendo, pero bueno, si no estamos haciendo nada malo. No, no, es que no es que estés haciendo algo malo, estás haciendo algo ilegal. Por lo tanto, explícale la versión de la historia que a ti te deje más cómodo Vale. dentro de la normativa. Vale. Ok, ¿seguimos? Seguimos. Gracias. Muy bien, pues dentro de este grupo de emisión de albaranes de circulación, ¿vale? Una última pregunta, un grupo de preguntas que me hacíais al final era, hablaban sobre cómo se debe proceder y qué se requiere para el transporte del gasóleo bonificado desde las instalaciones de almacenamiento del socio al lugar donde esté la maquinaria trabajando, ¿vale? Si tenemos que solicitar autorización a la oficina gestora y si el que tenga esta autorización tiene que emitir albaranes de circulación, si debe llevar un control. Pues bien, si yo quiero tener un depósito de almacenamiento como cliente de gasóleo bonificado en mis instalaciones y luego quiero ir suministrándolo a toda mi maquinaria,
jurídicamente debería pedir autorización a la oficina gestora, una autorización muy sencilla, a mi oficina gestora de impuestos especiales, que lo único que me obliga es a llevar un control de los suministros, pero no me obliga a que cada vez que yo vaya con una garrafa desde mi depósito hasta mi tractor o hasta la maquinaria que toque emitir un albarán de circulación. No, lo que me obliga es a llevar un control muy sencillo en un Excel de todos los suministros con los que se ha completado ese suministro al depósito de almacenamiento. Que sepáis que hay mucha gente que no pide estas autorizaciones y en muchas ocasiones es una de las cosas que nos viene a buscar, pues sobre todo la Guardia Civil, los agentes forestales, cuando encuentran depósitos en instalaciones, ellos ya saben que si tengo el depósito ahí almacenado y no es un depósito para el uso de una calefacción, sino que es un depósito que va a habituallar a determinada maquinaria que haya trabajando, ellos saben que existe una autorización por parte de las oficinas gestoras y que deberíais tenerla. Por lo tanto, es una autorización que no exige de presentar ningún tipo de aval ni nada, es una autorización que se concede sí o sí. Es una autorización que si tú en tus instalaciones tienes esta actividad con un depósito y maquinaria que tú la vas suministrando de forma estable, conviene que todos los que la tengáis o que tengáis esta necesidad la solicitéis a vuestras oficinas gestoras de control. Bueno, cuarto grupo de preguntas, ¿vale? Aquí hablábamos de ahondar un poco en los dispares criterios alrededor de los límites de productos petrolíferos que podemos suministrar en una estación de servicio con la normativa, la última normativa de la IP04 y la confirmación por parte del Tribunal Supremo de que de que era absolutamente legal y que estaba conforme a derecho la limitación de los 75 litros. ¿Vale? ¿Cómo cuadra esto con la normativa de impuestos especiales? La respuesta es que no cuadra. No cuadra, está claro que muchas normativas y en el sector de los productos petrolíferos es un gran ejemplo de las discrepancias y las incoherencias entre normativas. Cuando se reguló las limitaciones de los 75 litros, no se estaba pensando que muchas estaciones de servicio eran titulares de CAES HZ, que aparte de gasóleos y gasolinas de automoción y a tipo pleno, suministraban gasóleo bonificado y que podrían tener necesidades de suministro más amplias, además de que la propia ley de los impuestos especiales nos deja establecido y nos ha modificado ese límite de 200 litros para estar exentos de cualquier tipo de documento de circulación dentro del mundo de los impuestos especiales. ¿Qué podemos hacer con estas limitaciones? Pues jugar con ellas de la manera más ágil y más confortable que nos permitan nuestros programas de gestión. Pero por mucho que la ley de impuestos especiales me hable que por debajo de 200 litros yo no tengo que emitir albarán de circulación, eso no obsta a que en vuestras instalaciones de suministro a terceros las tenéis legalizadas con una, como debe ser, con una IP04 y la normativa de la IP04 me establece un límite de 75 litros. Por lo tanto, poco os puedo decir después de esa demoledora y sorprendente sentencia, ¿vale? Que confirmó que los 75 litros eran una cantidad correcta, que no atentaba contra ningún principio inspirador del derecho ni ninguna normativa, y hasta que eso no se modifique estaremos bajo la espada de Damocles de que si os quieren venir a revisar esto y encuentran que no estáis haciendo la documentación de los suministros convenientemente en vuestras instalaciones desasistidas, siempre tendrán la opción a efectos de industria de sancionaros. Por lo tanto, mucho ojo con esto a la hora de planificar vuestros puntos de suministro desasistidos también de gasóleo bonificado por las limitaciones. Bueno, pasamos al punto 5 que me poníais aquí y hablábamos sobre la devolución del gasóleo agrícola. Un punto, una obligación, un extra, una bonificación fiscal que tenéis por vuestra actividad, ¿vale? Muy interesante que desde ya bien 2 años está siendo objeto de profunda revisión por parte de las oficinas gestoras y está siendo objeto de profunda sorpresa también para muchos de los destinatarios de esta devolución que durante muchos años han visto que han obtenido la devolución sin tener ningún tipo de requerimiento ni ningún tipo de problema, pero que muchos de ellos no cumpliendo con los requisitos exhaustivos que me exige la normativa se han encontrado en los últimos años y muy especialmente en el último año con requerimientos en los que queda acreditado que no se cumplen con los requisitos para ser objeto o ser titular de esa devolución.
una de las cosas básicas que ha encontrado la agencia tributaria es acreditar que efectivamente el titular de la devolución o quien lo está devolviendo es el titular de la instalación, es el titular de la actividad, está dado de alta en el IAE que corresponde. Es decir, la agencia tributaria se ha dado cuenta de que se estaba devolviendo, haciendo devolución del impuesto especial, el tramo correspondiente al gasóleo agrícola, a personas que ni siquiera estaban dadas de alta o ya se habían jubilado o estaban dados de alta en otros epígrafes que no tenían nada que ver con esta actividad. Por lo tanto, la agencia tributaria ha empezado a rascar exactamente que se cumplan exhaustivamente todos los requisitos. Como bien sabéis, el plazo general en la agencia tributaria estatal, va desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre, ¿vale? Para presentar a través de la página web de la agencia tributaria, de la plataforma específica de gasóleo agrícola, vuestras solicitudes de devolución a las que tenéis derecho los agricultores y ganaderos, ¿vale? Que hayáis utilizado el gasóleo bonificado para uso agrícola y que haya sido destinado, y os lo digo textualmente, que ya seguro lo sabéis, como carburante en la agricultura, horticultura, ganadería y silvicultura, ¿vale? ¿Qué consumos de gasóleo bonificado tienen derecho a la devolución? Pues tienen dos. Uno, el que ya conocéis, motores de tractores y maquinaria agrícola autorizados o no para circular por vías y terrenos públicos que estén empleados en la agricultura, horticultura, ganadería y silvicultura. Esto es muy interesante. Todo el consumo de mis tractores está sujeto o es potencialmente puede obtener la devolución de los consumos de gasóleo que haya tenido en él. No, solamente los que estén empleados en estas actividades. Si los empleo en otras actividades, la respuesta es no, esos consumos no serán susceptibles de devolución. Si yo lo solicito a la agencia tributaria y me pide que acredite exactamente en qué están trabajando esos tractores y son otras labores, pues que sepáis que os pueden denegar. El segundo consumo que da derecho a la devolución son motores de aparatos, artefactos o equipos empleados en estas mismas actividades. Es decir, no tienen que ser solo motores de tractores o maquinaria agrícola, sino cualquier otro tipo de aparato o artefacto que tenga igual destino. Respecto a la cuantía de devolución, se sigue devolviendo 63,71 euros cada 1000 litros, ¿vale? Sobre el volumen efectivamente utilizado en estas actividades, ¿vale? Me hice un cálculo muy rápido, yo qué sé, pues por casi, pues por 20.000 litros de gasóleo B nos devuelven casi 1.300 euros, que me imagino que tendréis hechos todo el cálculo así. Las solicitudes de información, las solicitudes de petición de la devolución en los últimos 2 años se han ampliado los campos a incluir, ¿vale? La agencia tributaria nos pide que detallemos un poco más los volúmenes, la tipología de los medios utilizados y sobre todo que quiere tener el detalle de los volúmenes utilizados en los que se ha utilizado como medio de pago los cheques de gasóleo bonificado. Hablando de esto, y quiero retrotraerme un poco a preguntas que hemos estado respondiendo antes, no tenemos que olvidarnos que uno de los requisitos esenciales que tienen los KSHZ es que no nos pueden pagar el gasóleo bonificado con cualquier cosa. Es absolutamente obligatorio que me lo paguen con un cheque de gasóleo bonificado o tarjeta de gasóleo bonificado. No me pueden pagar vía transferencia, no me pueden pagar en cash, no. Si queréis suministrar gasóleo bonificado y que os paguen de cualquier manera, en vez de tener un KHZ tenéis que tener un KHF o HT de almacén fiscal de hidrocarburos. ¿Vale? Estos son los plazos y las reglas genéricas en la agencia tributaria. Luego tenéis que saber, no sé si tenéis alguna cooperativa agrícola de las haciendas forales, que en las haciendas forales algunas de ellas tienen sus plazos y, bueno, aparte de tener todos sus formularios específicos, muchas de ellas tienen unos plazos muy curiosos y mucho más limitados para la solicitud de la devolución. Incluso en alguna hacienda foral la solicitud de devolución se hace en papel. Os voy a destacar, por ejemplo, de plazos muy cortos, me había apuntado aquí, por ejemplo, la Diputación Foral de Vizcaya, ¿vale? El plazo se cerró se cierra entre el 15 de mayo y el 30 de junio. Estos son los plazos para realizar la solicitud de devolución. En la Diputación Foral de Guipúzcoa es entre el 1 y el 31 de mayo. Es decir, si alguno de vosotros estáis en alguna de las haciendas forales, tenéis que saber que tienen tanto formatos telemáticos y en papel diferentes como los plazos de solicitud de devolución en muchas ocasiones también son excesivamente cortos y muy diferentes a los de la agencia tributaria. Vale, pasamos al siguiente. Jesús, ¿me querías contar algo? Sí, me gustaría, porque han comentado, por rebobinar un poco el tema de los albaranes, preguntan a algún compañero, algún participante, que ellos emiten albaranes de circulación independientemente de los litros que lleven. Fenomenal. Eso no hay ningún problema. Vale.
Y luego preguntan, bueno, había una compañera que preguntaba lo de la sentencia se lo podemos pasar nosotros directamente porque lamentablemente la trabajamos y la sufrimos. Terrible, terrible. Trabajamos el recurso y sufrimos el dictamen del Tribunal Supremo, o sea, la tercera, el administrativo. Y preguntaba aquí otro compañero, ¿los trabajos agrícolas por cuenta de terceros da derecho a devolución? Trabajos agrícolas por cuenta de terceros, sí, si son trabajos agrícolas, no me dices si lo hago por cuenta propia o por cuenta de terceros. Lo importante es que sean trabajos agrícolas. Correcto, efectivamente. La ley no me limita a la titularidad, si es por cuenta propia o por cuenta de terceros. Vale. Venga, seguimos. Ok, pues seguimos. Nos hablabais un poco sobre las instrucciones técnicas de los depósitos, las diferencias entre la IP02, la IP03 o la IP04, ¿vale? Aquí tenéis que tener en cuenta, esta normativa es muy clara, ¿vale? Tenemos una IP02 para un parque de almacenamiento y de suministro de productos petrolíferos a terceros. Los que sois titulares de un almacén fiscal de hidrocarburos o un depósito fiscal de hidrocarburos tenéis una IP02. Nuestra instalación estará legalizada con una IP03 cuando es una instalación de consumo propio, ¿vale? Y vuestra instalación estará legalizada con una IP04 si es una instalación de suministro a vehículos. Aquí está clarísimo. Y cuando estoy hablando de suministro a vehículos, ¿vale? Nos encontramos en muchas ocasiones con problemáticas con inspecciones de instalaciones de consumo propio IP03 donde se están realizando, perdón, IP03 sí, donde se están realizando consumos tanto a vehículos propios como vehículos de terceros, porque sean autónomos o sean empresas que están trabajando con nuestra empresa. Tenéis que saber que esto a nivel de impuestos especiales no os lo van a poder verificar ni inspeccionar porque la Oficina Gestora de Impuestos Especiales respecto a la legalización técnica de vuestras instalaciones no tiene nada que decir, pero esto es un requisito y una inspección susceptible de ser hecha por vuestros departamentos de industria. Por lo tanto, iba a decir, dependiendo del uso y destino que queráis dar a vuestras instalaciones de distribución de productos petrolíferos o de consumo, tendréis que tenerlo adecuado a la IP que corresponda. ¿Vale? Vemos que en vuestro sector a veces hay problemas entre la diferenciación entre la IP03 y la IP04. Si suministráis a vehículos, no deberíais tener absolutamente ninguna duda en que la IP que deberíais tener sería la IP04. Pasamos al último punto de las dudas que nos habéis pasado, que son emisores de tarjetas de gasóleo profesional por parte de las cooperativas. ¿Vale? Vosotros como cooperativas y como titulares de instalaciones de suministro a vehículos tenéis todo el derecho del mundo a ofrecer que vuestros clientes que puedan ser beneficiarios de la devolución de gasóleo profesional, ¿vale? Transporte de mercancías y transporte de personas, transporte de mercancías, camiones por encima de 7,5 toneladas y taxis, ¿vale? Puedan obtener la devolución del gasóleo profesional y sabéis que en este caso, a diferencia del gasóleo agrícola, que yo como beneficiario soy el que me solicito esa devolución, con el gasóleo profesional, para que un beneficiario pueda obtener la devolución se tiene que hacer por dos vías. Una, si ese beneficiario es titular de un depósito de consumo propio, el propio beneficiario sacará con su oficina gestora un CAE clave GP y hará las entregas, los suministros de información a la agencia tributaria para que le devuelvan el dinero. Pero la fórmula más habitual y más generalizada para que los beneficiarios obtengan las devoluciones de gasóleo profesional es que los titulares de estaciones de servicio utilicen o dispongan dentro de sus estaciones de servicio de alguna tarjeta de gasóleo profesional con la que vehicular los suministros de estos carburantes, enviar la información a la agencia tributaria para que trimestralmente les devuelvan a los beneficiarios el dinero. ¿Vosotros podéis ser titulares de una tarjeta de gasóleo profesional? Por supuesto, hay un montón de titulares de tarjetas de gasóleo profesional. Luego también, mientras leo algunas preguntas, os voy a mandar el link donde están todas las entidades emisoras de tarjetas de gasóleo profesional en España, para que veáis cuántas hay. Por lo tanto, cualquiera de vosotros podría ser desde vuestras estaciones de servicio titular de una tarjeta de gasóleo profesional. Que la tarjeta de gasóleo profesional, la ley me dice que tiene que ser un medio de pago. ¿Eso quiere decir que tiene que ser una tarjeta de crédito y débito? Pues obligatoriamente no. Tiene que ser una tarjeta que esté vinculada o que me vincule su uso a un determinado medio de pago específico, que podría ser la propia tarjeta o podría ser el medio de pago que yo tengo negociado con ese cliente, vía transferencia, vía pago con otras tarjetas. Lo que nunca puede ser una tarjeta de gasóleo profesional es un medio identificativo y que luego me paguen en dinero. No.
Pero cuando la ley me habla de medios de pago, ¿vale? No me está hablando específicamente de tarjetas bancarias. Esto lo tenéis que saber, ¿vale? Que son la mayoría de las tarjetas que hay. Dentro de una estación de servicio podéis aceptar todas las tarjetas de gasóleo bonificado que queráis. No solamente dentro de una estación de servicio se puede utilizar una tarjeta de gasóleo bonificado, no, se pueden utilizar todas las que queráis, la vuestra que os habéis dado de alta vosotros, y si por ejemplo estáis cediendo el uso de las instalaciones de vuestra estación de servicio a un tercero, a otro tarjetero para que sus clientes pasen por allí, pues ese tarjetero podría utilizar la tarjeta de gasóleo bonificado desde vuestro establecimiento. Tenéis que saber que el código CIM, que seguramente todos dispongáis de código CIM desde vuestras instalaciones, ya solo tiene una finalidad, bueno, ya desde hace muchos años, que es ser el número identificativo para los ficheros de suministro de datos del gasóleo profesional. Por lo tanto, si vais a legalizar alguno de vosotros una tarjeta de gasóleo profesional y la instalación donde la vais a utilizar no tiene código CIM, debéis solicitarla, porque es uno de los campos específicos de los ficheros semanales que vais a tener que subir con todos los suministros que se han ido haciendo en vuestra estación de servicio por los potenciales beneficiarios de esta devolución de gasóleo profesional. Por lo tanto, si queréis ser, es decir, las cooperativas, a la respuesta de ¿pueden ser titulares de una tarjeta de gasóleo profesional? La respuesta es, por supuesto, que sí, es decir, estoy segura de que en el listado, que ahora os buscar el NIF, hay alguna cooperativa que ya es titular de una tarjeta de gasóleo profesional. Pues bien, con esto he terminado el repaso de todas las preguntas que me pasó Jesús. No sé si ahora se han ido y me das tiempo, si me vas preguntando algo, y os paso el link también de todas las entidades titulares de gasóleo profesional para que veáis cuántas hay. Bueno, yo me gustaría comentar 3 cuestiones. Preguntaba si un grupo electrógeno, para dar servicio a la propia cooperativa, se puede suministrar gasóleo B. Gasóleo B, sí, claro. Los consumidores de gasóleo B pueden ser, es decir, un grupo electrógeno es un motor fijo, y un motor fijo, según la normativa, es uno de los motores que puede utilizar gasóleo bonificado. Por lo tanto, ¿un grupo electrógeno puede utilizar gasóleo B? La respuesta es sí. Si soy titular de un grupo, si tengo un grupo electrógeno, lo que tengo que estar es más preocupado que por el gasóleo bonificado, que lo puedo utilizar, tengo que estar más preocupado por el impuesto especial de electricidad. Porque si ese grupo electrógeno tiene más de 100 kilovatios, será una fábrica de electricidad. Tendré que legalizarlo con un CIE, que los CIE son los CAEs, pero del mundo de la electricidad, con un CIE de productor de electricidad, y tendré que autoliquidar el modelo 560, el impuesto especial de electricidad, por todos los kilovatios que se vayan generando en mí y que vaya autoconsumiendo de mi grupo electrógeno. Por lo tanto, ojo con los grupos electrógenos, que si tenéis grupos electrógenos en vuestras instalaciones y os va a ver el interventor de impuestos especiales, si os pregunta de cuántos kilovatios son, decidle que de 99, porque si es de 100 o más, estaré esperando que los tengáis legalizados con un CIE de electricidad como fábricas. Esto es un sacaperras. Os voy a pasar el link que os acabo de colgar ahora, es el link donde podéis encontrar a todas las entidades emisoras de tarjetas de gasóleo profesional, para que veáis todas las que hay en el mercado. Vale, y por último, vamos, aunque hay más preguntas, pero vamos, las hemos ido contestando, unas sí, otras parcialmente. Supuesto de hecho, en una cooperativa tiene 3 cosechadoras de tomate, ¿vale? Que trabaja para sus socios, ¿también puede solicitar la devolución del impuesto? Sí, claro. Claro. Esas cosechadoras están realizando trabajos agrícolas. Agrícolas. Tenemos problemas, por ejemplo, con tractores tenemos muchísimos problemas y hay muchas inspecciones, tractores que son utilizados para otras cosas. Por ejemplo, nosotros, el sector del vino. Obras públicas. Claro. Ahí está, obra pública, yo qué sé, incluso en una granja o en un viñedo, voy a poner de ejemplo, ¿vale? Que se utiliza el tractor para transportar los palets, las cajas, ¿sabes? Pero que está siendo utilizado como un medio de transporte para la logística de la actividad del viñedo, no para cultivar. Pues los interventores entienden que ese tipo de actividad no es agrícola, es un tipo de actividad logística de transporte, y por lo tanto los consumos vinculados a esos tractores en esos momentos no pueden ser volúmenes susceptibles de la devolución de gasóleo agrícola. Hombre, pues eso es una interpretación muy restrictiva.
Vamos, me parece Bueno, es una un tipo de interpretación muy de modificación. que ya sabéis que hay dos maneras de recaudar. Hay una manera de recaudar que es subir los impuestos, que es muy impopular, y otra manera de recaudar es quitar los impuestos, o quitar los beneficios fiscales. Entonces, una buena manera de recaudar en el mundo de los impuestos especiales es eliminar los beneficios fiscales que te han dado y A, o no devolverte lo que te corresponde, o B, quitarte los beneficios o las exenciones fiscales que tengas. En el mundo de los impuestos especiales esto es muy frecuente. Y que sepáis que se hacen revisiones del gasóleo agrícola, muchas tienen que ver con este tipo de cosas. Otra cuestión, Natalia, en relación a una pregunta que he visto anteriormente, claro, que pregunta, en caso de una inspección, con suministro de más de 200 litros, ¿cómo diferencias tú, cómo se cree el inspector que es en el depósito del vehículo o en depósito en bidones homologados? Yo he visto, no sé si tú también, imagino que sí, vamos, he visto inspectores que incluso han pedido la documentación técnica del tractor para comprobar que efectivamente esa No, cantidad no, esa es la manera que tienen de es probarlo. la Te manera, piden la ¿no? ficha Claro, técnica del camión. claro. O sea que hay que tener cuidado con la respuesta de que se le da porque te pueden pillar. Claro. Ahora, en el mundo de los impuestos especiales, te piden las fichas técnicas de los camiones, te piden los tacógrafos para verificar las circulaciones de los vehículos. Es decir, hay que tener mucho cuidado, como bien dices, Pepe, con las respuestas que se dan a veces, porque ellos tienen de argumento pedirte la documentación que acredita lo que estás diciendo. Y como te pillen ahí, estás... Claro, yo recuerdo una inspección, una reunión en impuestos especiales cuando todo el lío del pago diferido con la tarjeta de gasóleo bonificado, recuerdo en el año 2012, y nos decía la entonces subinspectora que cuidado con eso porque la casuística es muy diversa. Dice, si un tractor se llena el depósito y además se lleva una garrafa de 60 litros y tú dices que eso es en el depósito del tractor, después tendrás que demostrar o no demostrar que eso es así, porque claro, si te pide la ficha técnica, vas a decir, oye, en el depósito no, pues aquí faltan 60 litros. Sí, Y es que lo llevaba. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa historia, ¿no? Que demos una respuesta certera ante una pregunta de ese tipo, ¿no? efectivamente, efectivamente, sí, sí. Sí. Yo ahora estoy pensando, lo que no sé es, yo en alguna inspección que hemos tenido, yo no sé si nos han pedido la ficha técnica o nos han pedido otra cosa. Lo tendría, es que hace mucho que no tenemos ninguna de esta. Porque no sé dónde los. Es que la ficha técnica de algunos vehículos, porque esto nos ha pasado también a veces con los depósitos de los camiones frigoríficos que pueden suministrarse gasóleo B, que en la ficha técnica no aparezca el volumen del depósito y te piden las. Que no sé lo que es, vosotros lo sabréis mejor, como las instrucciones del vehículo o la. Algo técnico. A mí me suena que lo que es la ficha técnica pura y No, dura, no, ahí no no es lo que aparece, piden, no, no. pero te piden alguna otra cosa que Eso es otro documento, sí, puede ser, ¿no? efectivamente. Es que ahora no Sí, me sí, sí, acuerdo. sí, sí, es otro documento, es otro Sí. documento. Eh, Ah, mira, estoy Un leyendo ahora aquí porque es un certificado del fabricante. certificado del fabricante, claro, eso es, se vale, me había vale, olvidado, perdonad, vale. perdonad, eso, no ficha técnica, sino certificado del. Estoy viendo aquí que hay Y gente que pregunta sobre, pues eso, un tractor, una pala cargadora que realiza trabajos dentro exclusivamente de la cooperativa. Bueno, pues yo os voy a decir que depende del interventor que os pille, porque Claro. si el interventor ve que la pala y el tractor está en el trabajo agrícola, y os puedo adelantar que nosotros en el diccionario de impuestos especiales tenemos claro que para la administración de impuestos especiales trabajo agrícola es tocar la tierra. ¿Sabes? Todo lo que sea trabajo agrícola dentro del almacén. no Hombre, es. pero el transporte de la cosecha, como parece en otra pregunta, del viñedo Sí, hombre. a la cooperativa, sí. Bueno, Sí, pero solo, tengo entendido que solo en el caso de que ese transporte lo realice el titular de la explotación, no una empresa de servicio. efectivamente, porque si no sería un trabajo de De transporte y la transporte, prestación de claro, servicio que me da es trabajo de transporte. claro, Sí, sí. hay que Como bien tener ha cuidado. dicho Pepe, aquí la casuística es variadísima y en cada caso habrá que explicarlo. Pero os digo, nosotros en las inspecciones vemos que solo se sienten cómodos cuando tocas tierra, cuando estamos tocando el producto. Todo lo que sea alrededor del producto, el antes o el después, ya la respuesta es no. Sí. Y que bueno, en el tema de tarjeta gasóleo profesional, ya aquí en Andalucía, dentro de la federación que yo sepa, ya hay 4 cooperativas, creo, que han puesto en marcha este sistema y les va muy bien Qué bien. y no tiene complejidad ninguna. No, no, Ya, no, no, no. Es muy sencillo, muy bien. vale, Aparte, es decir, el gasóleo profesional es como algo comercial para conseguir más clientes. Es decir, tú le das, es un argumento comercial para que pues, empresas de transporte que tengas por los alrededores y tal vean que todos los suministros que van a realizar en tu estación de servicio, ¿vale? Van a poder tener ese beneficio de obtener una devolución.
en todos los casos de las cooperativas que se han metido en esta historia, ha sido a petición de la propia empresa de transporte, que ha ido y les ha dicho, oye, si te haces esto, yo ¿Haces esto? consumo Sí. aquí. Y así ha sido. Es muy habitual, muy habitual. Sí. Mirad, estoy leyendo aquí, Pepe Jesús, una pregunta. Dice, en Extremadura hay que hacer albarán de circulación por suministros superiores a 200, sean depósito tal. Pues hombre, Extremadura, que sepa yo, forma parte del Estado español y está bajo la ley y el reglamento de los impuestos especiales. Entonces, obviamente, como os ha dicho antes Jesús, cada interventor te puede decir lo que quiera, pero la ley es la misma para todos. Yo también me encontré hace tiempo que en una parte de, vosotros que como igual no estáis cerca de mar en muchos sitios, en una parte de Galicia exigían hacer dúas de exportación para todas las entregas de carburante cuando la ley establece cuándo hay que hacer dúas. Y no veáis qué ahorro de dinero tuvieron todos los titulares de puntos de avituallamiento pesqueros cuando empezaron a aplicar la norma y olvidaron un poco lo que decía el interventor de allí. Por lo tanto, mucho ojo, que a veces los consejos o lo que dicen los jefes de las oficinas gestoras y los departamentos. Pero es una... entiendo que es un despropósito que exijan también albarán para el depósito del tractor. Es que no puede. No. No sé, son bueno, pero que es que no es infrecuente en este mundo a veces encontrarte con consultas. Bueno, lo que hemos estado comentando antes respecto al requerimiento oficial de cumplimiento de silicie de una oficina gestora en Castilla-La Mancha. Es decir, quien ha escrito ese requerimiento no conoce la normativa de silicie. Nos ha estudiado la lección. El día que nos lo mandó Jesús le dijimos, nos dijo, queremos tu opinión, y la opinión que le dimos es, le mandamos a septiembre de impuestos especiales al interventor que haya firmado este requerimiento porque es absolutamente inadecuado, bueno, es que es falso. Bueno, Natalia, te comentaba al principio que el año pasado durante la pandemia organizamos una jornada, bueno, organizamos varias, ¿no? Entonces, nos encontramos en dos casos, concretamente, jefe de la dependencia de Granada, jefe de la dependencia de Jaén, que decían que no veían de ninguna manera que desde un CAE HZ se pudiese suministrar envase y embalaje, ¿vale? O al carrito, que no lo veían, que sí, que el reglamento de impuestos especiales, pero que mucho cuidado con eso, que llevasen un control, porque eso lo iban a mirar con lupa, porque o tal, no sé cuánto. Bueno, pues yo les decía, bueno, muy bien, está contemplado el reglamento, ya está, no hay más que hablar. No, aquí no valen interpretaciones de ese tipo desde mi punto de vista, ni de ser así, ¿no? Todo esto es inaceptable. Hay Claro. muchos jefes de oficina gestora que llevan muchos años y que les resulta muy incómodo tener que empezar a evaluar cosas no novedosas, sino distintas a lo que se hacen. Solo se siente, de todas maneras, ya os adelanto que la Agencia Tributaria Española en general solo se siente cómoda con Repsol distribuyendo producto petrolífero, ¿vale? Y con CLH como depósito fiscal de hidrocarburos. Todo lo demás les da mucha pereza y todo lo demás les genera mucha inquietud. Pero lo que te digo, un jefe de una oficina gestora no me puede decir, oye, tened cuidado. No. Lo que me tiene que decir es, esto no lo permite la norma por este y este artículo. No me tiene que dar su opinión, ¿vale? Claro. El mundo de los impuestos especiales está lleno de gente dando su opinión que genera mucha inseguridad jurídica y eso no lo podemos permitir. Porque cada vez que llegan a vuestros establecimientos y os encuentran algo mal, os meten un zarpazo a la cuenta de resultados importante. Claro, es que además amenazaban con, porque podemos considerarlo como un suministro a instalaciones fijas encubierto, porque, en fin, bueno, una historia así muy rara. Claro, además algo incongruente que yo les decía, vamos a ver, si una IPCLO2 tiene prohibido el suministro a vehículos y a envase y embalaje, entonces, y desde el ASZ tampoco se puede hacer los carritos que llaman del mercado que se dediquen a transportar agua, ¿no? Pues es que ya está. No, hay un tema muy importante. Hay muchas partes del reglamento de los impuestos especiales y la gestión de los CAES-HZ es un buen ejemplo, que están redactados de una forma que ya no dan buen amparo a que pasa en la realidad. Es decir, necesitan una actualización de redacción muy importante. Están pensados para un momento, por ejemplo, las tarjetas de gasóleo bonificado están pensadas, según normativamente, para que las emitan bancos solo, cuando hay una realidad que cualquiera puede ser emisor de una tarjeta de gasóleo bonificado. Pero la normativa chirría. Entonces, ¿qué pasa? Que como durante muchos años los CAES-HZ han sido testimoniales, ¿vale? El suministro de los volúmenes de gasóleo B que hay a través de estos CAES ha sido muy pequeño,
La Administración Tributaria no lo ha tenido en cuenta y no ha modificado la normativa. Yo creo que ya va siendo hora de que metan mano a esa parte de la normativa para que la adecúen a la realidad del mercado que tenéis vosotros encima de la mesa. Ok. Muy bien. Casi, bueno, toca ya clausurar. Bueno, aquí desde ya, comento que procuraremos dar respuesta a todas aquellas preguntas que han quedado registradas. Aquí preguntan lo de la limitación de los 75 litros y desaparecen las estaciones de autoservicio. Hombre, No. vamos a ver. En las de España no. En las de España no, bueno, aunque los 75 litros está para las desatendidas. El límite de los 75 litros está para las desatendidas. Esto se supone que tienes, en autoservicio tienes un operario que es el que te está controlando el suministro y no. Y en las tradicionales, no tiene nada que ver autoservicio con desatendidas, nada. Correcto. Es decir, hay 3 modelos. Efectivamente. Con lo cual, bueno, yo francamente llevamos ya una hora, estamos dentro de la horquilla, el slot horario que nos habíamos inicialmente planteado. No procede robar más tiempo a la ponente, que la verdad es que Natalia ha estado tremendamente ilustrativa con ejemplos y, sinceramente, en su línea. Yo creo que todos los que han estado participando en este webinar habrán dado fe de lo que estoy diciendo de viva voz, con lo cual yo agradezco, y ya con esto me despido. Aquí ponen masterclass, una masterclass, premium, nivel premium. Muchas gracias, de verdad. Espero que haya sido útil y que yo... No, sí, tremendamente útil. Lo que pasa que responder a todas las cuestiones y a toda la casuística, como bien ha dicho Pepe, es imposible. Es realmente imposible, porque estás al albur del criterio del funcionario de turno, lo que hemos estado hablando antes de dar inicio entre nosotros tres en la charla. Yo, bueno, pues agradezco la participación y vamos, a los pies de Natalia, seguiremos colaborando contigo, te lo puedo garantizar, y espero ya que sea en una próxima jornada presencial. Ojalá, que será muy buena noticia volver a vernos. Porque no tiene nada que ver lo presencial con lo telemático, y ya doy paso a mi presidente, a Pepe Cala, para que clausure. Bueno, pues nada, yo agradecer a todos los asistentes su presencia, su interés en la jornada, por supuesto a Natalia, por su magnífica exposición, como siempre. Yo soy su fan, número 1. Gracias, Pepe. Y lo que sí me gustaría es que, hombre, que esto sirviese después como un pistoletazo de salida así tardío, si es que lo es, y que vayamos después provincialmente o por comunidades autónomas transmitiendo también esta información, porque sabemos que hay mucha carencia en las cooperativas sobre la información de los 15 grados, las regularizaciones, los temas que hemos querido tocar aquí. Entonces, que no nos quedemos aquí, que nuestra labor es informar a las cooperativas de todo esto, los que seáis miembros de cooperativas, pues que lo pongáis en marcha, a los que no lo tenéis, y que bueno, que seguiremos informando y pendientes de todo lo que vaya surgiendo, sea novedoso, pues para seguir como hasta ahora difundiéndolo e informando. De nuevo, muchas gracias, Natalia, por tu magnífica exposición. ¿Vale? Sensacional, pues que tengáis muy buena tarde todos y que espero que estéis todos muy bien. Hasta pronto. Estupendo, pues vale, hasta ahora.